Pantalla de TV hasta las 13 horas. Hay mucha información porque es una semana donde va a pasar de todo acá en el Congreso, en el mundo. Claramente está pasando de todo. Estos son los principales títulos. Falleció el Papa Francisco, el mundo entero se despide del líder espiritual. El presidente Milei viaja a Roma, va a formar parte del Último Adiós, en realidad de las ceremonias para brindarle el Último Adiós, porque concretamente se puede demorar esto varios días hasta que se le dé santa sepultura. Así que en un ratito vamos a contarles todos los detalles. En materia de actividad parlamentaria, respecto al caso Libra, ya fue oficializada la sesión en diputados para interpelar a los funcionarios. La comisión que investiga el caso Libra arranca con algunas complicaciones porque hay que designar las autoridades, así que hay que esperar qué es lo que pase, qué es lo que va a pasar con el caso en concreto en esta sesión. Y sigue adelante el proyecto para tratar la reforma sindical, lo que se conoce como democracia sindical y otras cuestiones. Esto es en la Comisión de Legislación del Trabajo, con lo que dejó el último paro nacional, las fracturas, los reclamos de las bases, la necesidad de conocer qué es lo que puede llegar a pasar dentro de los sindicatos con esta iniciativa, que es del titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz, que están viendo en imágenes. En un ratito les vamos a contar todo. Bienvenido al equipo. Hola, Debbie, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz arranque de semana. Buen día, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, amanecimos bien temprano, la Gonza, con la noticia de el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años, y creo que ahí cambió un poco todo lo que se esperaba que suceda a nivel político para el día de hoy. Totalmente, copó la agenda. Yo desde que estoy despierta a las 5 de la mañana es el tema. Sí. De la jornada, y obviamente va a tener varios días por delante, sobre todo por esto que comentabas antes de todo lo que tiene que ver con el velatorio y demás, así que van a ser varios días del Papa en el centro de la escena, y después lo que tiene que ver con quién será su sucesor, ¿no? Claro, y lo que eso suponga. El presidente Javier Milei dispuso formar parte de las comitivas del mundo que van a despedir al Santo Padre. Para aquellos, por lo menos yo me incluyo en esto, que no seguimos la diaria de las novedades vinculadas al Vaticano, esto no dejó de ser una enorme noticia, ¿no?, de conmoción mundial. Sin lugar a dudas, ya se venía anunciando que había una notable desmejoría en la salud. La última intervención que lo tuvo internado al Papa Francisco, el parte médico hablaba de una condición que era irreversible. Sin embargo, eso no significaba necesariamente que su muerte, su finitud fuera inminente. O sea, era una situación que él podía, digamos, sobrellevar, ir apagándose despacito, pero no se hablaba de cierta inminencia. Sin embargo, en la última semana, sobre todo, leí varias noticias, esas que te aparecen como perdidas por ahí, que vos no sabés si son fake o si son verdad, que hablaba de que había una preocupación ya sobre el entorno más cercano del Papa Francisco, que había elegido de alguna manera él mismo darse de alta porque él no quería esperar la muerte internado, él quería hasta lo último seguir a cargo de su misión. De hecho, se había especulado sobre si iba a renunciar por su condición de salud, y él mismo lo había desmentido eso. Digo yo, el Papa Francisco dijo varias veces que él quería seguir hasta el final, y fue así, porque la última aparición pública fue ayer. De hecho agarrabas el diario Clarín hoy y la tapa era: el Papa reunió con el vicepresidente de los Estados Unidos. Nada menos, como, ¿qué pasó? Es tremendo como esto, que fue, como dicen los chicos, literal, que hasta el último día fue y ejerció como Papa, ¿no? Exactamente. Con motivo de la celebración de las Pascuas, y estuvo ahí presente, pero aquellos que, no sé, de nuevo, querían verlo en vivo o seguir esa transmisión, que es un emblema, ¿no?, una fiesta emblema para el credo católico, prácticamente no tenía fuerza de levantar el brazo para saludar, ¿no? No, claro, se veía más el movimiento de sus manos, o de sus muñecas, vamos a decir la verdad, de sus muñecas, pero sus brazos casi que se sostenían en el apoyabrazos de la silla en la cual iba de un lado hacia otro. Y bueno, ayer tuvo la oportunidad de celebrar las Pascuas
en este sentido, con todo el público que siempre se acercaba a la espera. También fue una imagen el hecho de que haya tenido 3 apariciones, creo que en total fueron desde la última intervención hasta ahora, en la cual se lo vio obviamente en un estado de salud que no era tal vez el que teníamos o estábamos acostumbrados a ver, es cierto, pero la realidad es que esto te da un poco de esperanza de que vamos a tener un Papa Francisco tal vez que pueda sostenerse en el tiempo, por lo menos un año más, pero bueno, la realidad es que también las cuestiones vinculadas a la salud, sus partes médicos no indicaban lo mismo, y ahora las novedades pasan más por, bueno, con quién viajará Javier Milei también, en este sentido al Vaticano, teniendo en cuenta que por lo general los presidentes suelen viajar con un equipo, ya sean dirigentes o quienes forman parte de los gabinetes. A veces secretarios de culto, Claro. a veces los cancilleres suelen ser quienes bueno, lo acompañan. Un papa que, sin lugar a dudas, me parece que a los argentinos le queda ese sinsabor o esa cuenta pendiente de que no visitó Total. en los 12 años de su papado nuestro territorio. Sí vino a Latinoamérica, sí estuvo muy cerca, hizo algunas apariciones que fueron absolutamente recordadas, no sé, me acuerdo en Río de Janeiro con los jóvenes, a donde le sugirió que hicieran lío, estuvo en Chile, habló sobre cambio climático, se instaló una agenda absolutamente nueva, distinta, tuvo acercamientos con líderes de la derecha, a pesar de su posicionamiento político, pero tuvo acercamiento con líderes de la derecha, tenía relación con Meloni, que ella misma lo había ido a visitar cuando estuvo internado y ella misma había sido la encargada a veces de salir a contar cómo lo había visto, cuál era su situación. Bueno, hay especulaciones sobre por qué él no vino a la Argentina. Algunos dicen que realmente cuando estuvo cerca de venir, que fue el año pasado, había algunas cuestiones vinculadas a su salud que no se lo permitieron. Otros dicen que fue una decisión más bien de carácter político o que no quería que hubiera un aprovechamiento de su imagen en ese sentido o no quería tomar partido. También, bueno, muchas veces cuando tenía ganas de venir o cuando estuvo cerca por alguna gira viniendo a Latinoamérica eran años de elecciones, entonces tampoco lo hizo. Pero sí un papa, digamos, muy cercano a la problemática social. Un papa progresista, hoy muchos lo recordaban como papa progresista y de hecho hoy me pasaba el diputado Esteban Paulón algunos reconocimientos que hacían sobre todo desde la comunidad LGBT hacia papa, que obviamente la iglesia es una institución totalmente conservadora, si querés, pero en ese sentido él les concedió la bendición a las parejas homosexuales, lo cual fue todo un avance. A las mujeres que habían decidido llevar adelante abortos, también les permitía la confesión, permitió o fue muy duro respecto de los abusos sexuales dentro de la iglesia. Totalmente. Y cómo extendió esa responsabilidad a los sacerdotes. En el caso de Chile había sido, creo que jugó fuerte ahí. Después todo lo que tiene que ver con el medio ambiente también se metió mucho en esa agenda del cambio climático. Su primera encíclica, sí. Claro, sí, yo la terminología, perdónenme, pero no la tengo, pero su primera, digamos, reclamo mundial o exhorto mundial tuvo que ver con el cambio climático. Bueno, obviamente un papa que estuvo o planteó una agenda totalmente distinta, preocupado por los discursos de xenofobia, por el tema de qué pasaba con los migrantes en el mundo, con los pobres, un papa que ya dejó dicho que no quería, digamos, yacer dentro del Vaticano, sino que va a estar descansando en un lugar, digamos, más alineado con la vida que él llevaba, que rechazó vivir dentro de, no del Vaticano, sino de, bueno, sí, de la Ciudad del Vaticano, pero digamos, no en la residencia que le habían dado, estaba en otro tipo de... Santa Marta, ¿no? En Santa Marta, en otro tipo de alojamiento. Bueno, o sea, alguien que desde la palabra marcó una diferencia, pero también desde la acción, ¿no? Desde la acción, y de hecho en el informe, en el comunicado de presidencia se remarca esto del Papa, que fue un poco más bien austero,
en cuanto a Sí. lo que implica, bueno, todos aquellos elementos, por ejemplo, de oro, todo lo que la Iglesia tenía, por lo menos desde que él asumió como papa, como máximo pontífice, y que de hecho él empezó a señalar y a quitar como para marcar un poco la línea de su pensamiento y también lo que tenía que hacer de aquí en adelante la Iglesia en general. Algo que de aquí en adelante se habla de un papa progresista, pero que también envió un camino que hay que ver ahora si esto se corta con el próximo papa que asuma, si se mantiene o si se abre aún más. Porque Claro, si siempre se hay mayor profundiza. apertura, claro, exactamente. Compartimos el tuit de la cuenta oficial del presidente de la Nación, Javier Milei, despidiendo al Papa Francisco con esta imagen del Papa extendiendo una bandera argentina y dice: adiós. Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia, que en paz descanse, y esa foto del Papa Francisco extendiendo o flameando una bandera argentina. Algo muy característico y que podemos encontrar en la imagen de Francisco, lo que tal vez unió a propios y extraños era todo tipo de argentinidad, de quitarle el molde a lo que ya era una estructura de muchos años, como suelen ser por lo general los protocolos, los personajes y los grupos, ¿no?, que se manejan dentro de la Iglesia, con una estructura muy fuerte, muy grande. Bueno, tal vez la imagen del Papa Francisco, con las remeras o los escudos de San Lorenzo, con las diferentes camisetas, haciendo bromas, tomando mate capaz que del público que le daba, agarrando una bandera argentina y flameándola, te encontrabas con un Papa mucho más descontracturado. Más terrenal, más cercano, popular. Exacto. Y acá lo que decía Javier Milei, que remarcaba estas diferencias, porque obviamente en algún momento ha sido tal vez más crítico del Papa Francisco, y como presidente de la Nación tuvo la oportunidad, como expresaba en su tuit, de poder visitar el Vaticano el 12 de febrero del 2024, en una reunión que duró un poco más de una hora. Bueno, por lo menos tener una conversación, tener puntos en común, tal vez no puntos tal vez en las cuales no coincidían, pero que de todas maneras es un diálogo que siempre se espera, el de un presidente con un papa, y en este caso, bueno, estamos hablando de un presidente como todos los presidentes que fueron 4 en total, a visitar al Papa. Siempre era interesante por lo menos saber qué se sacaba de cada una de esas reuniones. De acuerdo a una nota hoy que leía en el diario La Nación, fue a ver 7 veces a Cristina Kirchner, o se reunieron, quiero decir, 7 veces, Mauricio Macri 2 veces, Alberto Fernández 2 veces y Javier Milei, bueno, en este tramo de su presidencia, 1 vez. Claro. Sí. Está también la despedida del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también en la cuenta oficial de Twitter para compartir con ustedes, a donde escribe: Papa Francisco, lamentamos tu partida, gracias por llevar un mensaje de paz, humildad y esperanza hasta el último día. Tu legado seguirá inspirando a millones de personas, seguiremos defendiendo la vida desde su concepción y trabajando por un futuro mejor para nuestros jóvenes. Dios te tenga en la gloria. Y la última, digamos, participación, por así decirlo, del Papa Francisco fuertemente en los aspectos de la política internacional tuvo que ver con tratar de mediar en las dos guerras, ¿no? Tanto la de Rusia con Ucrania como la de Medio Oriente, a donde me acuerdo que se lo había señalado como un posible pacificador para poder permitir la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás. Ahí también hubo un encuentro en ese sentido entre Santiago Cafiero. Yo no me acuerdo si fue presencial o si fue a través de alguna comunicación que se logró, porque justamente muchos de los argentinos que estaban retenidos por Hamás, cuando empezaron a salir por los vuelos de
que puso el gobierno argentino a través de la Cancillería, lo hacían aterrizando en Roma. Y se esperaba que el Papa Francisco pudiera ser un garante de la salida de esos argentinos secuestrados por Hamás. Bueno, obviamente vamos a seguir a lo largo de toda la programación recordando, despidiendo, hablando y haciendo referencia. El presidente de la Nación, como dijimos al principio, está ya en viaje o rumbo a formar parte del último adiós del Papa Francisco y seguir de cerca estas cuestiones. Pero hablamos nosotros estrictamente ahora de lo que va a pasar a partir de mañana en el Congreso de la Nación, a donde hay un pedido de sesión especial. Exactamente. Que se va a celebrar mañana. A las 14 horas, de acuerdo al artículo 71 de la Constitución Nacional, básicamente para interpelar a funcionarios del Poder Ejecutivo, en este caso por lo que tiene que ver con el caso Libra, que involucra obviamente al presidente de la Nación, Javier Milei, luego de que a través de su cuenta de Twitter la personal. Sí, la personal, pero él es presidente las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, él a través de su cuenta difundió esta criptomoneda, Libra, que derivó en una estafa. Bueno, ¿qué van a hacer mañana los diputados a partir de las 14 horas? Interpelar, hacerle preguntas, solicitarle información a funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿Quiénes fueron citados? 4. Por un lado, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que ella dijo que venía, de hecho, la semana pasada cuando vino a responder su informe de gestión, o vio el caso Libra, tanto escrito como de manera oral, así que viene mañana. Después el otro de los citados es Mariano Cuño Libarona, ministro de Justicia, que por lo menos los trascendidos eran que también iba a venir, hay que ver si finalmente se concreta. Y los otros dos citados son Luis Caputo, que ya dejaron saber que no va a venir, no vino a defender el presupuesto, no vino a dar detalles del acuerdo con el FMI, costaba imaginar que viniera a rendir cuentas. Y pueden negarse a las interpelaciones. No, de acuerdo a la Constitución. ¿Y qué hacen? ¿Mandan un informe escrito? Es obligatorio, no se especifica eso, sí lo que te plantean desde la oposición es que puede ser un causal de juicio político el hecho de que no vengan, pero obviamente es un procedimiento mucho más complejo, pues necesitas 2/3, digo, avanzar una comisión, dictamen, todo, ¿no? Pero bueno, es el vacío que deja una vez más, en este caso, Luis Caputo. Y por último, otro que fue citado es Roberto Silva, que es el titular de la Comisión Nacional de Valores, que todo indica que tampoco vendría. En su caso, algunos se debatían si es director, porque es así. De acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, los que pueden ser interpelados son funcionarios, ministros y secretarios de Estado. Y la gran duda es si el titular de la Comisión Nacional de Valores, ¿qué rango tiene? Porque no es que es ministro o secretario. Entonces, para algunos es algo equiparable a un director, para otros es equiparable a un secretario. Entonces, ahí estaba la duda de si estaba o no obligado a venir. De hecho, por eso se quitó, por ejemplo, en algún momento se hablaba de Karina Milei, bueno, claro, pero tiene rango ministerial, sí, no, bueno. Pero es ministra ella o no tiene rango ministerial. Entiendo que tiene rango ministerial, pero era el debate de hasta dónde se podía llamar, si es titular de una cartera o lo que fuere. Lo mismo el vocero presidencial también tiene rango ministerial. Pero bueno, era todo el debate y lo cierto es que la Constitución solo habla de ministros y el reglamento que se redactó después habla de ministros y secretarios de Estado. O sea, se convoca una sesión especial para mañana a las 14 horas y la idea es que comparezcan, porque ese sería el término, ya que están citados y no pueden negarse estos ministros. Pero, por ejemplo, en la comisión de juicio político, cuando alguien era citado y se negaba, lo que se describía es que tenía que ir a ser buscado por la fuerza pública. Ese no sería el caso. No aplica para esto. No, porque en el caso de juicio político, si mal no recuerdo, había una ley específica que lo establecía. En este caso, los diputados que están haciendo, están estudiando la última interpelación, que fue el año 96 de Cavallo. A Domingo Cavallo. A Domingo Cavallo, para ver qué dinámica tuvo. Acordate que en ese momento no se transmitían las sesiones. Para ver qué dinámica tiene. Pero en ese caso fue el propio Cavallo el que quiso venir a ser interpelado. En este caso es diferente porque los que lo están forzando es la Cámara de Diputados. Pero no hay una ley que especifique en caso de que no vengan, puede pasar tal cosa, como si pasaba con juicio político. No hay una sanción prevista, digamos. Claro. Vos estás hablando del último caso
que se dio en el marco del artículo 71. Exactamente, Bien, sí. fue en el 95 En el 96. Hubo una en el 95 y una en el año 96. Pero de vuelta. Fue la última vez que se interpelaron funcionarios. Y de vuelta, el reglamento actual, viste que se va corrigiendo, actualizando, ampliando, es más viejo que eso. Y la Constitución es muy escueta lo que dice. Entonces quedan ahí algunas, están tratando de definir los diputados. Ok, y de estas interpelaciones, ¿no? Vamos a suponer que, tal como se anunció, viene Guillermo Francos, el jefe de gabinete, y viene Cunio Libarona, el ministro de Justicia. Se los interpela, dan sus explicaciones, contestan preguntas y qué sé yo. ¿Qué puede pasar después en función de lo que eso arroje? Puede haber causal de juicio político, eventualmente también para esos funcionarios. Que lo que se recabe de ahí puede ser acercado a la justicia, sí se puede definir, bueno, esto amerita un juicio político y demás. De hecho, se puede avanzar en un proyecto de ley ese mismo día. De acuerdo a la dinámica de estas sesiones, primero los funcionarios tienen 1 hora para exponer, después se van haciendo las preguntas y después tienen media hora más para exponer. Pero de vuelta, mañana si hay quórum, obviamente, vamos a conocer bien cómo es la dinámica. También hay una figura que es el interpelador, me parece, una palabra así. Y hay que ver si es un diputado, varios diputados, y después el resto de los diputados también pueden hacer preguntas. Bueno, claro, hay que ver cómo queda organizado. Es una sesión especial, o sea que, por ejemplo, todo corre tal como en cualquier sesión, como si el tema fuese otro. Por ejemplo, ¿hay labor parlamentaria y todo esto o no? En principio no debería haber, para ponerse de acuerdo ellos y demás, y que la sesión camine, digamos, sin ninguna sorpresa. Lo cierto es que el rol que tiene en este caso el presidente de la Cámara es el mismo que en cualquier sesión. Es dar por iniciada y después, si querés actuar como una especie de moderador o lo que fuere. Pero acá el protagonista o los protagonistas van a ser estos interpeladores y los propios diputados, que son los que preguntan. ¿Y qué va a pasar con la comisión investigadora? Claro. ¿Qué va a pasar mañana con la comisión investigadora? El miércoles a las 10 de la mañana. Pero mañana, por ejemplo, podría, dentro de esa sesión especial, designarse autoridades. ¿Qué puede pasar respecto de la comisión investigadora? Bueno, en principio eso se tendría que saldar el miércoles, pero estaba esta duda en torno a si no quedaba empantanada la comisión, porque viste que vimos todo este reacomodo de la Cámara de Diputados, que se crearon nuevos interbloques y en un primer, si vos haces así a vuelo de pájaro, como se dice, te quedaría que la comisión quedaría empatada 14-14 y así el oficialismo lo que puede hacer es bloquear la conformación de la comisión, pues si no hay quórum no se puede conformar y si no se puede conformar no se pueden designar autoridades, si no hay autoridades no se puede convocar a la sesión para que trabaje. Pero no me queda del todo claro que esos 14 que algunos ubican como oficialistas sean 100% oficialistas y que no habiliten el funcionamiento de la comisión. Pero justamente ante este eventual empate virtual, una opción que se barajaba era llevar el tema al recinto para rever todo el diseño de la comisión. Hay otro dato igual también. Cortito, muy breve, que tenemos que ir a pausa. Que no sé si has consultado, Debo. Yo consulté no a personas vinculadas de la Cámara, sino más bien de las personas que tienen que venir a dar, que por lo menos han pedido para que vengan a ser interpeladas, es respecto a estos 7 días de duelos. Si se va a modificar algo o no respecto a la actividad, y por lo menos hasta hace unos minutos atrás me dijeron que aún no lo saben y que están en eso. Es decir, no hay ni negación ni afirmación. Claro. No es una noticia, pero sí para tenerla al tanto de todavía no está todo para dicho. seguirla no está todo dicho. Claro, digo. de cerca a la luz Tal vez esta semana toda la actividad, así como el presidente cancelar una agenda, la puede hacer normalmente por alguna eventualidad. Pero que se suspenda una agenda por un duelo... Sí, no estaría fuera de guión. No estaría fuera de guión que eso pueda pasar. Pausa cortita y en un ratito seguimos con más acá en la pantalla de TV.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Bueno, acá seguimos adelante con la agenda parlamentaria y con lo que está previsto para el programa de hoy. Debbie, vamos a hablar de la propuesta de derogar la ley Guzmán, de la que tanto se habló. Uy, ¿te acordás la ley Guzmán que fue sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández? Sí. Pero que en los últimos días volvió a ser noticia, justamente a partir de la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que conocimos el viernes anterior y nos enteramos también ese mismo día que era el levantamiento del cepo. Parece que fue hace una eternidad, pero fue hace nada. Bueno, y días antes de eso, vía DNU, el presidente Javier Milei se había como de alguna manera autoautorizado a llevar adelante esa negociación y ese DNU terminó siendo aprobado por la Cámara de Diputados y de esa manera quedó ratificado. Pero en ese contexto, el gobierno de Javier Milei fue muy crítico de esta ley Guzmán, que básicamente lo que dice es que cualquier renegociación o acuerdo con el Fondo Monetario tiene que necesariamente pasar por el Congreso. Y es lo que dicen, ¿qué es lo que dicen desde el gobierno? Que justamente esa ley fue lo que generó cierta inestabilidad y que de alguna manera derivó en la inflación que se registró. Bueno, criticando muy duramente esa ley, que hizo el diputado del PRO, Gerardo Milman, recogió el guante y justamente propone derogar la ley 27.612, que es la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, más conocida como la ley Guzmán, porque fue justamente impulsada por el ministro de Economía de aquel entonces. No nos olvidemos, ahora te voy a los fundamentos del diputado Milman, no nos olvidemos que durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario, lo único que se aprobó fue una autorización para que el Poder Ejecutivo negociara con el FMI. Es cierto que vino Guzmán acá, diputados, al Senado y dio detalles de lo que se estaba acordando con el FMI y demás, pero el Congreso solamente autorizó la negociación. Lo mismo pasó con el DNU, que fue blindado, si querés, por la Cámara de Diputados. Solamente se aprobó iniciar las negociaciones. O sea, no es que el Congreso se mete en la letra chica del acuerdo que se esté llevando a cabo entre el gobierno y este organismo multilateral. Bueno, vamos a los fundamentos que plantea el diputado Milman para impulsar su iniciativa. Él dice que es una norma ineficaz que termina siendo riesgoso para la estabilidad macroeconómica del país. Esto en consonancia a lo que te comentaba, que fueron los planteos que hizo tanto Caputo como el presidente Javier Milei. Acá lo que planteó también Milman es que con esa ley deberíamos tener una mesa de dinero en el Congreso, más precisamente en pasos perdidos. Bueno, fue una manera de bajarle el precio a la ley. O sea, para él lo que no entiendo es, directamente no debiera pasar nada por el Congreso. Exactamente, él lo que plantea es que ya está la ley de administración financiera, que el Congreso no tiene por qué autorizar o no las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Acordate que vos cuando aprobás el presupuesto acá en el Congreso se le pone un límite o se habilita al Poder Ejecutivo a endeudarse hasta X cantidad de dinero. Bueno, claro. El asunto es que acá no tenemos presupuesto, así que el Congreso no autorizó nada tampoco. Claro, no está como el paso anterior. Pero también me hago una pregunta, con la ley Guzmán, ¿no es un poco lo que algunos señalaron, como que, digamos, es una firma, un cheque en blanco, en el sentido que vos no conocés qué es lo que contiene? Entonces, ¿para qué se pasa por el Congreso si vos no conocés el texto del acuerdo? Lo mismo, no fue lo mismo. Lo de Guzmán, que él sí vino y dio detalles, que algunos de la oposición decían, yo no estoy de acuerdo con este plan, pero es el plan del gobierno, ellos son gobierno, nosotros no nos metemos en esto, lo autorizamos. Está bien, pero él vino y contó qué contenía el acuerdo. O sea, ¿y por qué se dio esa situación ahora que no se contó qué contenía el acuerdo? ¿Porque todavía no estaba cerrado? Bueno, esa es la gran duda. De hecho, mi duda cuando se sabía que el Poder Ejecutivo iba a hacer algo, ¿te acuerdas que salió un comunicado que el presidente iba a mandar un DNU al Congreso? Estaba muy mal redactado ese comunicado. Ahí yo pensé que él directamente iba a derogar esta ley. Pero no, él digamos, en su cosmovisión cumplió con la ley, pero de vuelta, era un cheque en blanco por esto, porque no se conocía la letra chica del acuerdo con el FMI. Para colmo lo hizo vía decreto de necesidad y urgencia
y cuando se le preguntó a Luis Caputo el motivo por el cual se lo hacía vía DNU, él en vez de decir que era urgente, lo que dijo es que no tenemos los votos en el Senado. Bueno, como fuere, se fue por esa vía y se desconoció al momento de aprobarse acá ese decreto, no se conocían los detalles, pero lo cierto es que, por ejemplo, la coalición cívica decía, nosotros no nos vamos a meter en esto, no vamos a bloquear. Hay que darle gobernabilidad. Exactamente, por ahí es más peligroso bloquearle la negociación que firmar un cheque en blanco, claro, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice también Milman? Que la ley de Guzmán no fortalece el rol del Congreso en el control de la deuda pública. Lo cierto es que tampoco el Congreso ni tiene... ¿Te acordás ese DNU que autorizaba al Ministerio de Economía a tomar deuda pública? Bueno, la verdad es que ya por otras vías se fue corriendo al Congreso de lo vinculado con deuda pública, y ni hablar de que tampoco tenemos presupuesto, ¿no? O sea, el gobierno está manejándose con una discrecionalidad absoluta. También dijo Milman que genera turbulencias económicas en el lapso en el cual el Congreso aprueba la toma de deuda y el Poder Ejecutivo firma el acuerdo con los organismos internacionales. Ahí podemos decir esto, que te acordás que se mandó el DNU y se conoció días después el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, eso es lo que plantea. Y después también lo que plantea Milman es que si el Estado hace operaciones por la deuda todos los días, nosotros como diputados deberíamos conformar una mesa de dinero, otra vez apela a la mesa de dinero, y decidir diariamente cuántos bonos de la deuda se compran y se venden. Bueno, lo cierto es que la deuda de Guzmán se limita a hablar de una negociación con el FMI, pero en los hechos no tuvo un rol protagónico el Congreso, pero bueno, de alguna manera después de todas las negociaciones que fueron bastante fallidas, se intentó durante la gestión de Guzmán. Cuando Guzmán incorpora esta ley, la hace a propósito de qué, o qué buscaba con este paso por el Congreso, que no se generase qué situación. En primer lugar, me acuerdo que en ese momento el propio oficialismo tenía muchas diferencias internas en torno a la negociación con el Fondo Monetario. De hecho, primero recordemos que eso fue en el marco de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Entonces él terminó recibiendo un mayor apoyo de la oposición que del propio oficialismo. Acordate que las negociaciones con el FMI derivaron en la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque, que renuncia, y un sector importante de ese bloque termina votando en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. De alguna manera, ya fue hace tanto que no me acuerdo los detalles, pero de alguna manera se buscaba un respaldo político y hacer responsable también a la oposición de haber tomado semejante crédito, que bueno, que tenía que tener, si querés, un apoyo, dar una señal de continuidad en el tiempo de que ese acuerdo se iba a sostener. Así que eso fue un poco lo que se intentó hacer en aquel momento, pero lo cierto es que al FMI mucho esa ley no es que está... ¿Te acordás que días atrás, cuando se conoció que Milei iba a mandar este DNU con el acuerdo con el Fondo Monetario, no es que desde el FMI piden que haya una ley o el Congreso, lo que piden es que haya más bien respaldo político, ¿no? Que se dé una señal de que va a haber continuidad una vez que se cambie de gobierno y demás. Pero bueno, lo cierto es que fue muy cuestionada por el oficialismo, y Milman, diputado del PRO, que este año buscará renovar su banca, recogió el guante y presentó esta iniciativa. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, veremos. Recordamos entonces mañana desde las 14 horas sesión especial, el miércoles también se reúne la comisión, todo hipotético, porque como dijo Gonza, todo sujeto a ver si se respeta o no se respeta el duelo a este nivel, porque hay 7 días de duelo como consecuencia del fallecimiento del Papa Francisco. Podría suceder que se pueda continuar sin ningún tipo de inconveniente con la actividad parlamentaria, podría suceder que no, que quede en suspenso. Gonza, seguimos adelante con un tema que está por afuera de lo que está previsto para esta semana, es un proyecto de la diputada Pagano. Claro, la diputada Marcela Pagano presentó en total 3 iniciativas, todas por separado porque cada una de ellas tiene su impronta. En un proyecto hablamos de una cierta capacitación en lo que significan las neurodiversidades y la discapacidad para pediatras, para el tratamiento de los pediatras, que sabemos que es fundamental. En otro proyecto para lo que significan los trabajadores del Poder Judicial,
Y además hay otra iniciativa que tal vez no tiene el nombre en sí de la capacitación, pero que sí representa una capacitación para los propios docentes en cuanto a neurodiversidades y discapacidad. El proyecto que mencionaba para los justamente docentes es la modificación de la ley 26.206, incorporación de educación emocional en la currícula escolar y capacitación para los docentes en neurodiversidad y demás. ¿Esto a qué está apuntado? Puntualmente a lo que nosotros conocemos como el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, ¿no? Entre una de las cuestiones más importantes y fundamentales hacia dónde está orientado este proyecto y esta capacitación, pero también a todo tipo de discapacidades y sobre todo pensando en los pediatras. Hablando con diferentes personas, Meli, que posiblemente nosotros conozcamos o en nuestro seno o amigos de amigos, personas conocidas que tengan algún hijo, alguna hija que tenga algún problema de discapacidad, que tenga alguna neurodiversidad, como puede ser el caso tal vez una de las más conocidas, el trastorno del espectro autista. Bueno, ¿qué pasa en esa situación de los padres que se encuentran con pediatras que no es que tienen una mala atención, simplemente que precisan de herramientas para conducirse en el trato con los niños para que pueda tomárselo de la mejor manera la persona, que pueda entender sus malestares, como por ejemplo, no sé, caso muy sencillo que cuenta un padre con el que estuve hablando de un hijo que tiene el trastorno del espectro autista. A veces a los niños con TEA les cuesta mucho una indicación tan simple como que el pediatra, el médico, le diga, por favor, sentate en la camilla. ¿Se entiende? Eso le puede generar una crisis, le puede generar un mal humor, un desgano, no tener ganas. A ver, varias cosas sobre esto. Las neurodiversidades son como esas formas de no estigmatizar y no tipificar a alguien que puede estar, como dice Gonza, dentro de una condición del espectro autista, que como es recontra súper variado, ya no decimos esa persona es de tal manera o tiene tal diagnóstico o es, digamos, de condición autista, porque en realidad puede ser algo distinto, que no esté todavía nomenclado en el manual de psiquiatría y de psicología. Eso por un lado. Entonces, pero me parece que en este sentido el proyecto de la diputada Pagano viene avanzando en comprender que los médicos profesionales de la salud, sobre todo, pueden ser personas sumamente capaces en esto, en diagnosticar, claro, en reconocer, pero no son capaces en comunicar. No tienen esta empatía que a veces esperamos, no tienen esta paciencia, esta amorosidad para darse cuenta que de pronto pueden estar frente a personas que perciben la realidad de una manera distinta, con suma literalidad o a donde tienen una súper sensibilidad sensorial. Esto significa que les molesta, qué sé yo, los aplausos o si la sala de espera está llena de ruidos. O sea, son todas condiciones que para una persona que puede pertenecer al espectro autista pueden ser muy resistentes, ¿no? Que realmente hay personas que refieren que los ruidos directamente llegan a dolerles. Entonces, por eso necesitan que haya cierta adaptación para que ellos puedan formar parte de actividades que otros niños forman parte, como puede ser una visita al pediatra. Yo me acuerdo cuando fue toda la ley de síndrome de Down vinculada al diagnóstico de síndrome de Down, también se habló mucho de la formación y la capacitación de los profesionales de la salud cuando tienen que dar este diagnóstico a los padres gestantes o una mamá que fue a parir y en ese momento esa criatura viene con síndrome de Down. Tiene la condición de tener la trisonomía del cromosoma 23. No, 23, sí, del 21 al 20. Ahora entré en la duda. Bueno, entonces, lo que decían es que, por ejemplo, tenía que estar tipificado por ley que cuando hay que dar este diagnóstico, el tiempo de esa familia con ese profesional de la salud tiene que ser un tiempo distinto a, qué sé yo, si un médico tiene
habitualmente 15 minutos para dedicarle una pareja de papás que esté esperando un bebé o una mamá que está esperando un bebé que viene sin ninguna patología, bueno, que cuando tiene que dar un diagnóstico de esta naturaleza, que se tome el tiempo para responder todas las preguntas, que pueda presentar también profundamente qué es lo que se recomienda, ¿no? O bueno, mira, ya sabes que vos vas a tener un bebé que tiene síndrome. Yo hablo de síndrome de Down porque es lo que más me acuerdo, pero me imagino que esto va en sintonía. Bueno, mira, detectamos que tu hijo tiene esta condición. Mira, te sugerimos que tenga tratamiento con un acompañante terapéutico, con una musicoterapeuta, que pues es muy bueno que esté en contacto con animales. Que estoy diciendo cosas que conozco, que fui recuperando de, como decís vos, Gonza, de personas que nos han contado sus experiencias. Sí, que uno va conociendo y que uno va preguntando también, no solamente por este proyecto, sino por qué, cómo es esa experiencia también para entenderlo, porque te puede pasar en una situación que tengas que comunicarte con un niño, con un joven que tiene, por ejemplo, ¿no? El síndrome de Down. Por ejemplo, yo me acuerdo en el caso de los chicos del espectro autista, que tienen generalmente mucha literalidad, decían que tenían que capacitar a los docentes, sobre todo de educación física, porque muchos de los juegos tienen nombres, por ejemplo, la mancha venenosa. Por ahí para un nene escucha... El matador. El oso dormilón, Claro. y no entienden que es una manera de llamar un juego que supone tal o cual cosa, ¿no? Que no me voy a literalmente infectar con un veneno si alguien está jugando conmigo a la mancha. Pero todas estas cosas que contamos son experiencias que traen los padres que crían chicos del entorno del espectro autista o de alguna condición, ahora se dice así, la de las neurodiversidades, que me parece que es algo que está buenísimo también porque es como bien amplio, que por ejemplo, no sé, muchos profesores de educación física palmean para marcar algo o están con un silbato. Bueno, todo eso es súper expulsivo para chicos que tienen esta condición porque les hace mal. Entonces tendrán que adaptar esos juegos para, digamos, esa es la verdadera inclusión, ¿no? Que tengan formas y modos que sean para que todos puedan formar parte. Bueno, en principio, cuando consulté el origen, el porqué de este proyecto, lo que la diputada podía expresar en referencia a este proyecto es simplemente para fomentar los conocimientos profesionales que tal vez no se tienen, por eso aclaramos que no estamos hablando de malos profesionales, sino de fomentar estos conocimientos extras que se necesitan a la hora de un vínculo, una relación, un trato, una comunicación con chicos, con niños que van justamente a atenderse, por ejemplo, al pediatra. Estamos hablando de las primeras edades sobre todo, entre otras cuestiones, ni que hablar los trabajadores del Poder Judicial, en una situación de tal vez mayor nerviosismo. Pero cuando hablaba de este proyecto, por ejemplo, con padres de hijos con trastorno del espectro autista, me decían, lo más importante y lo fundamental es capacitar a los docentes, que es un poco lo que decías vos, Meli. Sí. Ahora, también, dialogando un poco, además, aclaro que esto fue un trabajo que hizo la diputada Marcela Pagano con distintas ONG, y que obviamente los padres, los familiares le contaron las falencias que tienen los profesionales a la hora de poder manejar, por ejemplo, una crisis emocional que pueda estar teniendo este chico, este joven, este niño, esta niña, en una ocasión de una visita al pediatra, por ejemplo. Claro. Y hablábamos de estas cuestiones, ¿no? Imagínense lo difícil que debe ser para un niño ir al dentista. Otra situación muy problemática. Y otra cuestión muy importante, que sobre todo acá me parece que es donde aplica, desde mi punto de vista, leyendo el proyecto, preguntando al cuerpo al equipo de trabajo, digamos, ¿no? Al cuerpo principal que trabaja con la diputada, preguntando también a profesionales y sobre todo a familiares que sufran este tipo de situaciones. Bueno, me decían, ojo con estas capacitaciones, que lo más importante es que a veces no se minimicen situaciones, como por ejemplo, llevas a tu hijo con trastorno del espectro autista, notás
que tal vez no es muy comunicativo, que no habla, le preguntás obviamente por un miedo natural que puede tener cualquier madre o cualquier padre a el pediatra, por ejemplo, y tal vez hay en algunos casos, aclaro, porque esto es cierto, en algunos casos una cierta minimización de las cuestiones. Sí. ¿Y eso qué provoca? El no diagnóstico temprano. Sí. Es lo que hace hacer perder tiempo para que pueda Digamos, ser tomado desde temprana edad. no porque necesariamente sea reversible la condición, sino porque en todo caso lo que puede desarrollar son un conjunto de habilidades que haga que se pueda adaptar mejor al medio en el que vive. Claro. Eso que vos decís es absolutamente así. De pronto algunos pediatras, por ejemplo, contestan muy con, bueno, cada chico tiene su tiempo. Exactamente, Mili, eso. Cada chico camina cuando puede, o cada chico habla en la medida en que se va soltando. Es varón, ya va a hablar. Bueno, vos sabés que hago una referencia cortita, pero estamos al final del programa, porque me acuerdo concretamente el caso de una nena con condición autista. Las mujeres tardan más tiempo generalmente en recibir el diagnóstico, porque una de las cuestiones es que no suelen practicar deporte, pero no porque no les gusta, sino porque todo lo que contábamos antes, todas las condiciones anteriores hacen que las chicas generalmente se queden como apartadas. Y habitualmente de las mujeres lo que se dice, bueno, es más tímida o no le gusta o le gusta más otras cosas o qué sé yo. En cambio, cuando un varón ya no quiere participar de un partidito de fútbol, de una actividad lúdica, deportiva, ya ahí vos pones el foco. Che, ¿qué le pasará que no quiere? En cambio, sobre la nena, por una cuestión cultural. Claro. Y tardan más en dar este diagnóstico, por todo esto de que, bueno, falta todavía profundizar mucho y entendernos más como nuestras mentes, ¿no? Claro. O sea, ¿con qué tiene que ver? Hay muchas madres que dicen, sí, mira, la nena no quiere ir a ningún cumpleaños. Entonces, uy, capaz que no tiene amigas. No quiere ningún cumpleaños porque le molesta la música, porque las animaciones le resultan muy agresivas. Claro. No es que no quisiera formar parte, es que hay un montón de condiciones que no le permiten que ella pueda sentirse incluida. Estamos hablando todos de ejemplos de situaciones que les han sucedido a algunos padres. No significa que han llevado esta experiencia. No significa que a todos les haya pasado, no significa que haya una mala atención de los pediatras, simplemente que es el hecho de fomentar conocimientos extras para una mejor atención inclusive. Bueno, esto obviamente necesita una actualización cada 3 años, en caso de que se dé, según las últimas investigaciones, lógicamente, en todo lo que tiene que ver con la neurodiversidad y el derecho justamente de estas personas. Y claramente entendemos que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia tendrán el aval para dar este tipo de capacitaciones, y el de salud, ¿no? Lógicamente, parte del contenido, los conceptos básicos, vemos ahí técnica de comunicación, principio de accesibilidad, comprensión en contextos familiares y obviamente un tema muy importante, el tema de las crisis, claro. Cómo atenderlas, cómo llevarlas a cabo y cómo poder resolver en el momento. Bueno, ya sobre el minuto final de consenso, obviamente siguen prendidos a la pantalla de TV, hay que conocer mucho más de lo que va a pasar mañana y pasado en el Congreso, en esta sesión especial, para la que nosotros vamos a tener una transmisión especial, pero más temprano vamos a estar acá, como siempre, exacto, como todos los días. Se quedan igualmente, ya llega Mauricio Cantando y todo el equipo. Gracias, Debbie. Gracias a vos. Nos vemos mañana, nos vemos, Gonza. Un placer, Meli. Chau, que estén muy bien. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso.
Dona ahora y ayúdanos a seguir